presentamos Perspectiva Bíblica Mundial. Analizaremos temas de relevante interés sobre la verdad presente, que nos ayudará a crecer espiritualmente, mediante la conducción del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela, bajo la dirección del evangelista y conferencista José Barito. Le invitamos a seguir toda la serie. Distinguidos oyentes, soy el pastor José Barito, desde los estudios de Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Les saludo con mucho afecto, esperando que la gracia de Dios pueda bendecir a cada oyente. Hoy comenzamos con una nueva serie que lleva por título ¿Quién es el Anticristo? Y está compuesta por 10 capítulos. El primero de ellos, una profecía predicha identificada. Muy bien. Este tema o esta serie, distinguidos oyentes, es la serie que está inaugurando nuestra participación en lo que es la apertura de esta emisora, Perspectiva Bíblica Mundial. Así que también viene en el orden de la solicitud de muchas personas que desde hace varios tiempos atrás me han dicho pues que llevara a cabo pues un proyecto que tuviera que ver con este tema. Entonces de inmediato entremos en materia. Muy bien. Les pido por favor traten de poner muchísima atención y comprobar todo este tema con la historia y por supuesto con las escrituras sagradas. Es necesario. De igual manera, acoto que el contenido de este programa tira por tierra todas las teorías fallidas que cree en su gran mayoría el protestantismo en cuanto a lo que debe tener en cuanto a la identidad del anticristo y sobre la tribulación final. Antes de continuar, pues como hago de costumbre, quisiera elevar una oración. Oremos. Padre eterno, elevo esta oración al trono de la gracia, glorificando y santificando su majestuoso nombre. Espero, Señor, poder contar en esta nueva serie con la asistencia de su Espíritu Santo y en tal sentido le pido por favor encarecidamente pueda guiar a todos los que escuchen esta serie a identificar definitivamente la identidad del personaje que la Biblia llama el Anticristo. El hombre de pecado, hijo de perdición, cuerno pequeño y también la madre de la ramera. Todo se lo pido, Altísimo Padre, por los méritos eternos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, distinguidos oyentes, repito, esta nueva serie tiene que ver con una demostración clara y diáfana acerca del personaje que las Escrituras Sagradas llama el Anticristo. Considero inmensamente necesario que el mundo conozca definitivamente con detalles quién es verdaderamente este sistema o personaje que tanta controversia y sesgada información se ha tejido en torno a la identidad de este maléfico personaje de la organización más siniestra de todas las épocas. Desde que fue crucificado nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, en la antigua ciudad de Jerusalén hasta los actuales momentos. Vayamos sin más preámbulos a la identificación del personaje que nos ocupa. Pues, distinguidos oyentes, la misma línea de prueba que establece que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías prometido, inversamente aplicada, establece que el sistema romano es la apostasía predicha. ¿Lo oyó bien? Sí, así como lo oyó. La misma línea de prueba que establece que Jesucristo es el Mesías prometido, pues inversamente aplicada, podemos decir que el sistema romano, inequívocamente, es la apostasía predicha. Es increíble y de paso incuestionable esta afirmación.
Claramente en la vida de Cristo vemos lo inverso de lo que el anticristo debe ser. Y en la profecía del anticristo se nos muestra lo inverso de lo que Cristo debe ser. Y de hecho fue. Y cuando nosotros colocamos al papado entre ambos y lo comparamos con cada uno de ellos y con sus rasgos, encontramos, por un lado, que es el perfecto inverso de Jesucristo, por supuesto, como lo vemos en su vida. Y por otro lado, encontramos que es la perfecta imagen del anticristo, como nos he mostrado en las profecías acerca de él. Por ello podemos afirmar que si Jesús de Nazaret es el Cristo, el papado romano entonces es el anticristo. Pero eso no queda allí, pasaré a demostrárselo. Creo que se hace necesario comenzar nuestra indagatoria con la definición del término anticristo, eso inicialmente. Y para ello no iremos muy lejos en esta discusión, ni es en lo más mínimo necesario hacerlo así. Los firmes argumentos para una recta decisión sobre la cuestión ante nosotros la tenemos a la mano. El apóstol Juan, hablando de la gran apostasía que se levantaría en el cristianismo, llama a esta el anticristo. Y no son casualidades que el mal llamado Papa ha tomado para sí mismo como el nombre que mejor describe su oficio, y es el título que ellos mismos han adoptado, que es vicario de Cristo. Entonces, todo lo que requerimos para descifrar la base de nuestro argumento son esos dos hechos aceptados. Es a saber que el apóstol Juan llama a la apostasía el anticristo y que la cabeza del sistema romano se llama a sí misma vicario de Cristo. Es decir, eso está más claro que agua de manantial profundo. Y a las puertas me remito, porque el papado mantiene en su nombre la llave de su significado. Nosotros lo que hacemos es hacer uso de esa llave para abrir su misterio y su verdadero carácter. Otra cosa, el papado no puede quejarse, ni molestarse, ni enfadarse si adoptamos esta línea de interpretación, pues nosotros no hacemos más que usar la llave que él mismo ha puesto en nuestras manos como base o fuente real para descubrir el rostro que se oculta detrás del argumento y la máscara. El apóstol Juan, lo hemos dicho antes, hablando de la apostasía, la venida de la cual él predice, la llama el anticristo. Y también hemos dicho que el papado, hablando a través de su representante y cabeza, se llama a sí mismo el vicario de Cristo. Entonces, la primera palabra anticristo es una palabra griega y la segunda, vicario, es una palabra española. Pero las dos son en realidad una, porque ambas palabras tienen el mismo significado y es anticristo, que traducido al español sería vicecristo o vicario de Cristo. Y vicario de Cristo, traducido al griego, es igualmente anticristo. Realmente esto es asombroso. ¿Creen ustedes? Ahora, el próximo paso que debemos dar es trazar el paralelismo entre sus respectivas cabezas, es decir, entre Cristo y el mal llamado Papa, a lo largo de la línea entera de sus carreras. Y es en este paralelismo donde reposa la esencia de lo que es el anticristianismo y desde luego la fortaleza de nuestro argumento. Esta falsificación es tan exacta y completa, distinguido oyente, que ha desviado al mundo en la creencia de que ella es el cristianismo y lo ha desviado al desperdicio de no pocas generaciones, a la desestabilización y al arribo de reinos, a la atrofia del entendimiento humano y a la pérdida de millones de almas. Y esto es muy lamentable. Ahora, siendo que ya hemos descifrado nuestro primer punto, vayamos ahora a ver el anticristo retratado antes de su nacimiento. Es remarcable que la más clara, más plena y más viviente descripción del anticristo que poseemos es aquella que fue dada de él antes de que surgiera.
Y es un hecho público, histórico y comunicacional que el papado ha estado poco más de 15 siglos en existencia y durante todos esos siglos ha sido uno de los principales actores en el mundo. Ni el tiempo ni la oportunidad le han faltado para mostrar su espíritu y sus metas. El registro de sus hechos ya se ha abierto en el mundo y el que se apresura puede leerlo. Y después de tan larga y podemos añadir tan nefasta relación con él, podría suponerse que ahora seríamos capaces de dar una más plena y más verdadera descripción del mismo que cualquiera que pudiera posiblemente haber sido dada antes de que viniera el papado a la existencia. Sin embargo, incomparablemente la más viviente descripción del papado que existe es aquella que fue dada por el apóstol Pablo en el primer siglo, cuando escribió a los cristianos tesalonicenses, allá en el capítulo 2, versículo del 1 al 11, lo siguiente. Les recomiendo, distinguidos, que vayan a su Biblia, me acompañen o tomen nota para que lo confirmen. Repito, segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Dice lo siguiente, abro comillas. Empero rogamos, hermanos, cuando a la venida de nuestro Señor Jesucristo y en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestros sentimientos, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá Jesucristo, por supuesto, sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios, o que se adora, tanto que se asienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer a Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste, porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo impide. Y entonces será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. A aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error para que crean a la mentira. Cierro comillas. Pues miren, ahí en ese texto del versículo 1 al 11 vemos plenamente identificado cómo el apóstol Pablo nos da referencia de este maléfico poder que en las épocas cuando él escribió ya se veía que estaba circulando ya en la atmósfera, pues este espíritu maligno. Es impresionante, realmente impresionante. Ahora la de Pablo, esta pues no es la única descripción del papado en la página de la Biblia, porque también el profeta Daniel, siglos antes, de igual manera, percibió el surgimiento de este sistema en imágenes de gráfica vivacidad y de dramática grandeza. Un poco después de Pablo también tenemos al apóstol Juan. En símbolos igualmente majestuosos y temibles, predijo el advenimiento del mismo poder. La visión fue redoblada a causa de que la cosa era segura. Entonces, el apóstol Pablo vino en medio de esas dos profecías, dos sin embargo una sola, como su inspirado intérprete. Él no empleó ni figuras ni símbolos, sino que en palabras llanas, pero solemnes, levantó el velo y dejó al descubierto el infernal origen y el carácter satánico de ese poder, el cual, cuando él escribió, estaba tan cerca que los cristianos a quienes dirigió su epístola podían casi oír el sonido de sus pasos aproximándose y ver la sombra que ya había comenzado a ser proyectada sobre la iglesia y el mundo.
Ahora, veamos al anticristo como enemigo bajo una máscara. A fin de ir profundizando cada vez más en nuestra serie, hemos dado por sentado que el sistema descrito por Pablo en el pasaje que citamos atrás, el Tesalonicenses, indiscutiblemente que es o representa al papado. Ahora, de igual manera, procedemos a probarlo y previendo que mostraremos sobre buenos y concluyentes fundamentos que el sistema descrito por el apóstol Pablo es la apostasía predicha romana y que este es el mismo sistema que el profeta Daniel y el apóstol Juan han retratado bajo imágenes simbólicas, se puede decir que uno que admita que la Biblia es la palabra de Dios y que Pablo escribió por inspiración del Espíritu Santo, debe en consecuencia creer, por supuesto, que el papado, es decir, la apostasía predicha romana, es el anticristo de las Escrituras Sagradas. Así es, no busque más explicación en relación a los argumentos que hemos expuesto a las alturas de nuestra indagatoria. De hecho, estamos comenzando porque no los hay. Entonces, la pregunta que automáticamente debe surgirnos es la siguiente: ¿quién es el anticristo? Bueno, pero antes de contestar esa pregunta, disculpen, la correcta respuesta a ella nos ayudará si primero determinamos qué es el anticristo. Así esa sería lo principal también, ¿no? Obviamente que el anticristo es un enemigo que hace guerra al Hijo de Dios, claramente que sí, de eso no tenemos ninguna duda. Ahora, pero ¿cuál es la forma de esa guerra? ¿Y bajo qué carácter el anticristo la lleva adelante? ¿Hace él la guerra abiertamente o la pelea bajo una máscara? ¿Toma el campo como un abierto rebelde y declarado enemigo o viene como un amigable adherente que profesa brindar apoyo y ayuda en la causa, que en realidad busca más bien minar que destruir y destruir? Bueno, para determinar este asunto inicialmente debemos mirar el significado de la palabra anticristo, como fue empleada en la Escritura Sagrada. Como ustedes podrán ver y comprobar, el término es una palabra compuesta de dos frases. Anti es una y Cristo es la otra. Claramente el nombre es uno solo. Ahora, ¿cuál es el sentido preciso del término anti en esta conexión? ¿Será que designa a un enemigo que dice abiertamente y verdaderamente yo estoy contra Cristo? ¿O designa a alguien que dice de manera verosímil pero falsa yo estoy a favor de Cristo? Ahora, ¿cuál de estos dos sería el que mejor le aplica? Pues está claro el asunto. El término denota a uno que se sitúa en el oficio de otro, bajo la máscara de la amistad, y mientras aparenta que profesa apoyar sus intereses, más bien trabaja para destruirlo. Es en el Nuevo Testamento donde se hace referencia al anticristo, en la primera y segunda epístola del apóstol Juan. Ahora, el apóstol Juan lo observa en el disfraz de un engañador, y eso está reflejado en su primera epístola, en el capítulo 2, versículos 18 y versículo 22. Aquí el anticristo, dice Juan, en el versículo 22, que ha de ser un engañador, abro comillas. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo que niega al Padre y niega al Hijo. Cierro comillas. Ok, está claro que el anticristo, como es descrito por el apóstol Juan, ha de llevar una máscara y ha de profesar una cosa cuando en realidad hace otra. Él ha de entrar en la iglesia como Judas entró en el jardín, profesadamente para besar a su maestro, pero en realidad el fin fue para traicionarlo. Él ha de venir con palabras de paz en su boca, pero con la guerra en su corazón. Él ha de ser un falsificador de Cristo, una semejanza de Cristo estampada en un metal. Él ha de ser una imitación de Cristo, una cercana, ingeniosa y astuta imitación, la cual engañará al mundo por generaciones, excepto únicamente a aquellos que son instruidos o dirigidos por el Espíritu Santo, quienes serán capaces de ver a través del disfraz y detectar al enemigo debajo de la máscara de un amigo o de un pretendido amigo. Otra cosa importante que debemos resaltar: el anticristo no es un ateo, ni tampoco un comunista, ojo con eso.
Si el anticristo debe necesariamente ser un engañador, es decir, un falso Cristo, entonces ningún ateo o cuerpo de ateos puede ser el anticristo. Y ningún panteísta o cuerpo de panteístas puede ser el anticristo. Ellos no son engañadores, ellos son enemigos abiertos. Ellos hacen guerra en desafío a Dios y a Cristo. Ellos mantienen que el asunto entero es una invención de sacerdotes. El anticristo no osa hacer tales aseveraciones. Eso sería fatal para él. Si afirmara que el cristianismo es una fábula y una completa impostura, pues él cavaría una fosa bajo su propio pie. Él negaría el mismísimo primer postulado en su sistema, porque debería primero haber un Cristo antes de que pudiera haber un anticristo. Y eso está clarito allí. Y esta marca no menos hace que nos limitemos a rechazar la teoría que ha sido propuesta con mucha vehemencia y alguna dignidad de que el anticristo es un personaje político o potentado, algún terroríficamente tiránico y portentosamente maligno rey que ha de venir y por un breve espacio devastará al mundo por las armas. Y eso pudiera sonar muy convincente, pero realmente es un engaño. Ese es un anticristo completamente diferente de aquel anticristo del que dibujan las escrituras y que ha sido predicho por la profecía. Él podrá asemejarse más aún, sobrepasarlo en abierta violencia, pero carece de la profunda disimulación bajo la cual el anticristo ha de cometer sus atrocidades y cumplir sus objetivos. Y finalizo este primer tema, diciendo que si volvemos a la profecía de Pablo, estaríamos ciegos verdaderamente si después de haberla estudiado, dudemos acerca de quién es el parecido que se proyecta hacia nosotros desde esta remarcable predicción. Muy bien, distinguida audiencia, hasta aquí este primer tema de nuestra serie, ¿Quién es el anticristo? En nuestra próxima actuación estaremos identificando los dos misterios de los que habla la Biblia para seguir profundizando en las características del peor enemigo de la iglesia que fundó el Señor con su preciosa sangre, quien indefectiblemente es el anticristo bajo la máscara del papado. Así que me despido de ustedes hasta la próxima para seguir con la continuación de esta serie, esperando contribuir a través de todos estos mensajes de salvación que nos ha sido confiado por nuestro Señor Jesucristo. Quedo a sus gratas órdenes. Desde Venezuela les habló el pastor José Barito, su servidor. Dios les bendiga. Mostrándonos están, Cristo muy pronto vendrá, un nuevo sol de un nuevo día va a brillar, cuando regrese Jesús.